Bienvenidos una vez más a Repaso Online. Hoy nos toca la última clase ya de pelvis y esta se va a tratar de irrigación, drenaje linfático e inervación de la pelvis. En las clases pasadas vimos dónde llegaba el origen de todas las arterias, pero aún no vemos todo su trayecto, básicamente todas sus calles y todas sus ramas por las que dan origen a estas arterias. Entonces lo que primero veremos va a ser la irrigación, que se basa en la arteria ilíaca externa e interna, con todas sus ramas que vemos acá. El drenaje linfático, que se separa en nodos parietales y viscerales. Y la inervación de la pelvis, que se separa en inervación autónoma, originada del plexo hipogástrico inferior, mayoritariamente. Y somática, que se origina desde el plexo sacro. También vamos a ver un poquito el plexo lumbar, porque si bien no es de la pelvis como tal, pasa por ahí, como vemos acá, pasa por lo que es el espacio pélvico. Partiendo entonces con la irrigación, primero decir que la irrigación de la pelvis es muy variada, es decir, puede haber arterias de orígenes muy distintos entre cada cuerpo, pueden existir ramas extra o pueden no haber otras, pero eh, siempre van a haber ramas como parecidas. O sea, siempre van a haber arterias, solo que su origen puede ser distinto. Eh, entonces todas las arterias van a nacer de, obviamente, una única gran arteria, que sería la aorta abdominal, que se va a dividir en dos ramas a nivel de L4 y L5, más o menos. Aquí vemos que también está un poquito corrida hacia la izquierda. Entonces se va a separar en ilíacas comunes, en donde la ilíaca común derecha va a ser un poco más larga que la izquierda. Aquí vemos las ilíacas comunes. A su vez, estas ilíacas comunes se van a separar en la arteria ilíaca externa, que se va a dirigir hacia el anillo femoral, cruzando todo lo que se llama el estrecho pélvico superior, aquí, y va a dar unas pocas ramas hacia la pelvis. Sin embargo, la otra arteria, la otra división, va a dar la mayoría de ramas para todo lo que son los órganos de la pelvis, como podemos ver acá. Esta sería la arteria ilíaca interna y también va a dirigir arterias hacia la región glútea, en la que vemos acá, hacia abajo directamente, pasando por encima de la vena ilíaca externa, la división mejor dicho. Entonces, partiendo con la arteria ilíaca común, esta no da colaterales y tiene en promedio 4 centímetros de largo. A nivel de la articulación sacroiliaca se van a separar las dos arterias, o sea, la ilíaca externa y la ilíaca interna. Y aquí podemos ver claramente la división de la arteria ilíaca externa e interna, así como acá. Acá podemos ver que va una arteria directamente hacia otro lugar, como pasando prácticamente, que esta sería la ilíaca externa, y otra que está más acá, que da como un árbol de arterias, y que va por acá también, que vamos a verla después, que es la ilíaca interna. También podemos ver la vena ilíaca externa y la vena ilíaca interna. Aquí también otra foto ya de los cuerpos que hemos visto en las clases anteriores. Podemos ver claramente la división de la arteria ilíaca común a la arteria ilíaca externa e interna. Podemos ver, bueno, no se aprecia muy bien acá, pero podemos ver que la arteria ilíaca externa se va a dirigir hacia el anillo femoral. Pasando ya a la ilíaca interna, esta se divide en división anterior y una división posterior, que es básicamente las dos grandes divisiones que van a originar a las demás arterias. Por eso se divide así, porque son bastante grandes estas dos divisiones. Entonces, primero, la primera rama que da la división posterior casi apenas se divide con la división anterior es la arteria iliolumbar. La arteria iliolumbar va a ir posterior por posterior y hacia arriba. Es decir, en las imágenes anteriores casi no se veía porque iba justo atrás de esta y hacia arriba. Entonces,
Esta aquí en este nivel se va a separar en una rama lumbar que dirigía, no, lumbar acá, que dirigía a los músculos de la cresta ilíaca, acá, y una rama ilíaca, que podemos ver acá, que es para el músculo ilíaco, que está aquí en todo lo que es la cresta ilíaca. Luego viene la arteria sacra lateral, que vemos acá, la arteria sacra lateral, que su trayecto va a ser por todos los forámenes sacros anteriores que vemos acá. Acá vemos que, bueno, en la imagen vemos un corte sagital, está cortado justo al medio, y esto es lo que veríamos sería el lado derecho del cuerpo, o sea, estamos viendo hacia el fondo. Entonces vemos acá los forámenes sacros anteriores derechos y vemos la arteria sacra lateral que está a la derecha de ellos. No sé si se distingue muy bien. Entonces va a dar todo ese recorrido dando también otras ramas espinales hacia la caudequina, que podemos ver aquí como perforan un poco, porque está la arteria sacra mediana que también hace lo mismo. Eh, entonces estas ramas espinales van a llegar a la caudequina y el saco dural también por el lugar en el que estamos, que es la pelvis. Luego también está la arteria glútea superior, que es la continuación directa de la división posterior que vemos acá hacia el fondo. Vamos a ver si acá. No. Acá esta no se considera parte de la pelvis como tal, esta glútea posterior, o sea, glútea superior, sino de la región glútea, claramente. Entonces esta va a salir de la pelvis por el foramen isquiático mayor, que ya lo hemos visto en clases pasadas, y se divide en ramas para los músculos del glúteo. Ahora pasando a la división anterior de la ilíaca interna, esta división tiene un ligamento de fijación, que es un remanente embrionario de la circulación fetal, llamado ligamento umbilical lateral, que vemos acá. Este va hacia la pared anterior del abdomen, llegando hasta el ombligo. Por acá arriba debe estar el ombligo. Este ligamento tiene una porción permeable también, no es 100% un ligamento. Entonces tiene una porción que si pasa sangre, que podemos ver acá que está en rojo, que también va a dar algunas ramas, y esta arteria se va a llamar arteria umbilical, por lo mismo de este remanente. Entonces la arteria umbilical. La arteria umbilical, perdón, tiene un trayecto de 3 centímetros aproximadamente y va a dar una rama llamada la arteria vesical superior, que ya la hemos visto tanto en el hombre y la mujer. Esta arteria puede dar origen también a la arteria del ducto deferente en el hombre, masculino mejor dicho, o arteria del ligamento redondo del útero en el sexo femenino, así como ramas ureterales para ambos sexos. También está la arteria obturatriz, que podemos ver acá, que su origen es claramente la división anterior hacia el canal obturador, para irrigar toda la que es la zona pélvica externa y también el acetábulo. Vemos acá cómo viene de la división anterior de la ilíaca interna, pasa por el canal obturador y va a dar varias ramas para la zona externa de la pelvis y además una rama acetabular acá para irrigar toda esta articulación. Bueno, estas ramas específicamente se llama la rama acetabular, como dije, la rama posterior y la rama anterior. También tenemos la arteria vesical inferior, que su origen es distinto entre el hombre y la mujer. En el hombre se encuentra siempre desde la arteria ilíaca interna, acá, y va a dar ramas prostáticas, ramas diferenciales y de la vesícula seminal, como podemos ver acá. Acá las ramas prostáticas, las diferenciales y las de la vesícula seminal. En cambio, en la mujer, su arteria vesical inferior es bien variable y normalmente se origina de la arteria vaginal, que podemos ver acá.
Entonces, ahora la arteria uterina, esta es exclusiva de la mujer, obviamente, llegando al útero por sus márgenes laterales y es muy plegada en el útero, aquí la podemos ver, la arteria uterina, vemos aquí que es grande y muy plegada, esto ya que facilita su distensión en el embarazo, siendo muy importante para la irrigación de la placenta. Esta arteria llega a nivel del cuello del útero y va a dar ramas helicinas, que son todas estas ramas que vemos acá, que van a irrigar el cuerpo y el fondo del útero. También la arteria uterina va a dar la rama tubárica y la rama ovárica de la arteria uterina. Además, va a dar origen a la arteria cérvico-vaginal, que podemos ver acá desde el inicio de la arteria uterina, cómo va bajando, que también van a generar muchos arcos, en relación a la arteria contigua claramente. Aquí vemos cómo forman todos los arcos sanguíneos. Y por último está la arteria vaginal, que es una rama de la ilíaca interna también, que obviamente es exclusiva del sexo femenino. Por último tenemos la arteria rectal media y la arteria glútea inferior. La arteria rectal media es una pequeña arteria que puede o no puede estar, em, que cruza sobre la espina del isquion hacia el recto, o sea, la podemos ver acá, que esta pequeña arteria de acá, y da la rama vaginal en el sexo femenino y puede dar ramas prostáticas en el sexo masculino. Ahora con la arteria glútea inferior, esta sale desde la pelvis, acá podemos ver, y va a ir, eh, va a emerger hacia la región glútea por el foramen isquiático mayor, como vemos acá, por lo que irrigará claramente a los músculos. Podemos ver cómo sale acá, esta que está acá. Esta era la de la división posterior, que podemos ver acá. Esta es la de la división anterior. Esta arteria también va a dar una arteria concomitante del nervio isquiático, que no sé si se alcanza a ver acá, que es bien pequeña, que va a irrigar a todo el nervio isquiático, que es el nervio más grande del cuerpo. Ahora vamos a pasar a la última arteria de esta división anterior, que es la arteria pudenda interna, que va a ser distinto entre el sexo masculino y femenino porque es la que va a irrigar todo lo que es el triángulo urogenital. Entonces, primero, en el sexo masculino, esta arteria, bueno, primero generalmente, en ambos sexos, esta arteria sale por el foramen isquiático mayor, pasando bajo el músculo elevador del ano, y después entra de nuevo por el foramen isquiático menor para irrigar todo lo que es los músculos del plano medio y superficial de la pelvis, eh, además de todo lo que son los órganos genitales externos. Esta arteria entonces va a dar su primera colateral, que vemos acá, denominada arteria rectal inferior, a nivel de la fosa isquional. Su segunda colateral se va a llamar arteria perineal, hacia el triángulo urogenital. Entonces, en el hombre va a irrigar primero el bulbo del pene con la arteria bulbo-uretral. Aquí se puede ver acá, que va a llegar hasta el glande. Luego va a dar origen a la arteria profunda del pene, que podemos ver acá, que aquí en la imagen se llama arteria cavernosa, puesto que pasa por el cuerpo cavernoso del pene. Recordemos, acá está el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, el bulbo del pene y por último el glande. Entonces, está la arteria profunda del pene, que pasa por todo lo que es el cuerpo cavernoso, y acá la arteria dorsal del pene, que va a ser la continuación de arteria pudenda interna, que va a llegar también hasta el glande y ahí va a haber una anastomosis entre la arteria bulbouretral y la arteria dorsal del pene, por lo que el glande está bastante irrigado. Y por último, la arteria perineal superficial va a dar las arterias escrotales posteriores, que acá la podemos ver. Se llama superficial puesto que va a ir hacia
lo más externo, lo más superficial, por decirlo así. Va a estar justo debajo del tejido subcutáneo y todo eso, a diferencia de las otras arterias. En el sexo femenino, la pudenda interna da primero, podemos ver acá cómo sale la pudenda interna, da primero la rectal inferior, que vemos acá. Luego da aquí la arteria perineal, que va a ir hacia superficial. Y por último sigue su recorrido, que podemos ver acá, profundo a la fascia superficial, que aquí está cortada, hasta llegar al clítoris. Entonces, la arteria perineal va a dar lo que se llaman los ramos labiales posteriores, que está aquí profundo los labios pudendos mayores. Entonces, todo esto son los ramos labiales posteriores. Por otro lado, la arteria pudenda interna seguirá su recorrido más profundo, acá, bajo la fascia superficial, y primero va a dar la arteria del bulbo del vestíbulo, que podemos ver acá, cómo va llegando hacia el bulbo del vestíbulo. Luego, la arteria profunda del clítoris, que vemos acá, que perfora lo que es el órgano genital. Y por último, que esta es la rama terminal de la pubenda interna en la mujer, sería la arteria dorsal del clítoris, que vemos acá, que llega hasta acá arriba. En el hombre, la arteria terminal de la pubenda interna que vemos acá es la arteria dorsal del pene. Ahora ya pasando a la arteria ilíaca externa, eh, esta va a salir por el anillo femoral. Recordemos que sale aorta, arteria ilíaca común, arteria ilíaca externa, que va a cruzar todo lo que es la pared de la pelvis hasta llegar al anillo femoral. Y esta va a dar, una vez que sale del anillo femoral, va a dar colaterales en diferentes sentidos. O sea, hacia superior, que vemos acá, hacia medial, que vemos acá, y hacia lateral, que vemos acá. Acá. Entonces, hacia superior va a ser la llamada arteria epigástrica inferior, que podemos ver que va por las paredes del abdomen hacia arriba. Hacia medial va a dar la rama púbica y puede dar la epigástrica inferior igualmente. O sea, hacia medial aquí va a dar lo que es la rama púbica, que va hacia esta región urogenital, y también puede dar la arteria epigástrica inferior. Y por último la lateral, que es la arteria circunfleja ilíaca profunda, que riega el músculo ilíaco. La arteria epigástrica inferior también va a dar origen a la arteria cremastérica en el hombre, que podemos ver acá, cómo va por el canal inguinal. O también en la mujer se va a llamar arteria del ligamento redondo del útero, que es un remanente de todo esto en el sexo masculino. Por último, la última arteria que vamos a ver hoy día es esta, que es la arteria sacra mediana, que es una rama de la aorta abdominal directa que nace de L4, acá arriba, y termina acá en el coxis, una arteria larga. Esta va a ayudar a las arterias sacras laterales para irrigar la caudequina y el saco dural. O sea que también va a dar ramas espinales. Bueno, hablando del retorno venoso ahora, es muy parecido a la irrigación. Por el lado de las paredes es muy parecido, con la única diferencia de que los órganos se van a llamar plexos venosos, que ya hemos visto en las clases pasadas, que todas las venas en la pelvis son plexos. Pero al final estos plexos van a terminar dando las venas homólogas y homónimas, que son estas venas grandes, que serían, por ejemplo, la vena ilíaca interna, vena ilíaca común, hasta la vena cava inferior. Pasando ya al drenaje linfático, esto es muy cortito. Este drenaje se va a clasificar en dos tipos: los parietales, que van pegados a las paredes, y los viscerales, que van junto a los órganos y vísceras. Entonces, los parietales están relacionados a los vasos sanguíneos, que estos están también pegados a las paredes.
encontrándose de manera retroperitoneal, lógicamente. Están entonces los nodos ilíacos externos, que podemos ver acá, los nodos ilíacos internos, los nodos ilíacos comunes, los nodos subaórticos, que están donde está ese mouse, los nodos del promontorio, que están sobre el promontorio, los nodos paraórticos, que están a los lados de la arteria, aorta en este caso, y los paracaos. Esto también se denominan tronco lumbar izquierdo y tronco lumbar derecho, los paraórticos y los paracaos. Por otro lado, los nodos viscerales se encuentran por los lados a la vejiga, al recto, vagina, útero, denominándose entonces paravesicales, nodos pararectales, nodos paravaginales y nodos parauterinos o paraprostáticos, etc. Todo viene con el sufijo para antes. Entonces, todos estos nodos viscerales van a llegar a los nodos ilíacos internos o externos y estos van a subir por los ilíacos comunes, el tronco lumbar izquierdo, derecho, etc. Ahora ya con lo último, que es la inervación, se ve difícil, pero no es tan difícil. Entonces, esta se va a dividir primero en inervación autónoma, es decir, simpática y parasimpática, y en inervación somática, que es para los músculos del piso pélvico, que estos son músculos ya voluntarios, de músculo estriado. Entonces, partiendo con la inervación autónoma simpática la va a dar el plexo hipogástrico inferior. El origen de este plexo proviene de lo que se llama el plexo hipogástrico superior, que es un plexo único, es decir, es un solo plexo que se va a dividir en dos plexos hipogástricos inferiores, que después vamos a ver en una imagen. Y la inervación como tal, o sea, el origen de esta inervación simpática proviene de los nervios explánicos lumbares. Una vez llega a la pelvis, bueno, este plexo se va a dividir en dos. También están a nivel de los forámenes sacros anteriores, los nervios explánicos sacros, donde la mayoría saldrán por el foramen isquiático mayor. Bueno, en general, todos los nervios que salen desde los forámenes sacros anteriores, la mayoría de estos van a salir por el foramen isquiático mayor para formar el nervio isquiático, que como dije antes era el nervio más grande de todo el cuerpo. Sin embargo, hay unos pequeños nervios que podemos ver acá que se van a juntar, se van a mezclar con el plexo hipogástrico inferior, llamados nervios esplácnicos sacros, que a diferencia de los demás nervios esplácnicos, estos van a dar información parasimpática, ya que en esta zona se encuentra un centro neural parasimpático de S1 a S4 más o menos. Estos, como dije, se van a combinar con el plexo hipogástrico inferior haciendo indiferenciables cuál es simpático y parasimpático a simple vista. Por último tenemos el tronco simpático sacro, que termina con un ganglio impar. Aquí vemos los nervios esplánicos lumbares, que van a dar origen al plexo hipogástrico superior, y este mismo se va a dividir en dos plexos hipogástricos inferiores. Acá vemos los nervios esplánicos sacros, que van a dar, se van a combinar con el plexo hipogástrico inferior y se van a mezclar, dando información tanto simpática como parasimpática a las vísceras y órganos. Y acá, en esta imagen más grande, vemos todos los orígenes de nervios de los forámenes sacros anteriores, principalmente. Vemos acá los principales nervios que van a ir hacia el nervio isquiático, que son muy grandes. Y vemos acá unos más pequeñitos, ahí, que van a ir hacia el plexo hipogástrico inferior. Vemos acá también el tronco simpático sacro, que termina con un ganglio impar, que este tronco, todos los nervios que salgan, no van a acompañar a los nervios de la pelvis.
este tronco va a viajar, los nervios que salgan de este tronco van a viajar con el nervio isquiático para irrigar zonas de los miembros inferiores, aportando información simpática a la musculatura lisa de los músculos que se encuentran. Y bueno, aquí vemos también la mezcla de los nervios esplánicos parasimpáticos con el plexo hipogástrico inferior. Eso era toda la inervación autónoma. Ahora pasando a la inervación somática, vemos primero en esta imagen todo lo que es el plexo lumbar y el plexo sacro. Esto, como dije al inicio de la clase, porque si bien el plexo lumbar pertenece al abdomen en su inicio, finalmente va a llegar, muchos nervios de este plexo van a llegar al espacio de la pelvis para llegar a su destino, como el nervio femoral, que podemos ver acá, como va pasando hacia el anillo femoral, el nervio obturador, que entra por el canal obturador, que está en este sentido, acá, el nervio genitofemoral, el cutáneo femoral, etc. Entonces aquí vamos a ver los nervios somáticos que inervan la pelvis, que también se incluye los nervios del tronco del plexo lumbar, y los del plexo sacro, que están acá, acá se ve dividido en verde y en amarillo porque el plexo sacro tiene las partes anteriores y posteriores. O sea que el plexo sacro forma el nervio isquiático, da nervios parasimpáticos, con aquí las que se mezclan con el plexo hipogástrico inferior, nervios simpáticos también, por el tronco eh, simpático sacro, y además nervios somáticos para la pelvis, que ya vamos a ver. O sea, tiene absolutamente todo esta zona, tiene de todos los tipos de nervios. Entonces acá vemos el plexo sacro completo, que se ve bastante denso, pero es muy simple. Y aquí se ve ya en un cuerpo, con aquí vemos el músculo iliopsoas, por ejemplo. Aquí vemos el músculo obturador interno, aquí vemos el músculo elevador del ano. Y fíjense que todos estos nervios que sale por los forámenes sacros anteriores van a ir sobre el músculo piriforme que vemos acá. Eso es una acotación importante. Entonces, el plexo sacro como tal va a empezar desde L4 y va a terminar en S4. L4 y L5, por su parte, que vienen desde acá arriba, ven, van a formar lo que se llama el tronco lumbosacro para llegar al plexo y ser parte del nervio isquiático. Aquí vemos cómo se dividen división anterior en verde y división posterior en amarillo. Y bueno, eh, podrían aprendérselos todos uno por uno, pero yo les voy a enseñar como los grupos de nervios que están bien agrupados en este plexo porque está formado por nervios glúteos, acá arriba, este grupo, con el nervio del músculo piriforme, nervios glúteos y nervios para el piso pélvico, que vemos acá. Nervio del músculo elevador del ano, nervio pudendo, etc. También está el nervio isquiático, que aquí se llama nervio ciático. También se le puede dar ese nombre. Y también, por último, nervios para los miembros inferiores. Eso es todo. Nervios glúteos, nervio isquiático, nervios para miembros inferiores y nervios para músculos específicos del piso pélvico. Hay un nervio cutáneo que podemos ver acá. Eso es lo último. Entonces, pasando ahora a la inervación superficial o inervación cutánea, esta está dada por el nervio pudendo, que en el sexo masculino se va a separar en sexo masculino y sexo femenino por razones de que este nervio inervar básicamente es lo mismo que la arteria, de hecho sigue el mismo camino de la arteria, como ven acá. Va a inervar la zona superficial y de los genitales externos, por lo tanto se diferencia en masculino y femenino. Entonces, en el sexo masculino, por superficial va a dar, igual que la arteria, el nervio perineal para los músculos de toda esta zona,
hasta llegar al escroto, que serían los nervios escrotales posteriores, al igual que la arteria, que la arteria escrotal posterior. Y por profundo, este nervio pudendo, que podemos ver acá, da el nervio dorsal del pene, que también sigue a la arteria dorsal del pene, que veíamos antes, y va a inervar todo lo que sería la musculatura ya del pene mismo. Ah, se me olvidó decir también que da este nervio, que son los nervios anales inferiores, que al igual que la arteria rectal inferior, va a llegar a la zona anal y va a inervar, como vemos acá, todo esto. Que sería ya la parte somática, o sea, la parte voluntaria del ano, la parte que podemos controlar, el esfínter anal externo. Y en el sexo femenino, vamos a ver primero, obviamente, el nervio anal inferior, después el nervio perineal, que podemos ver acá, al igual que el hombre y al igual que la arteria, que va a dar, inervar la región superficial. Entonces este nervio perineal dará los nervios labiales posteriores, al igual que la arteria, para todos los músculos de la zona, mientras que por profundo este nervio pudendo va a seguir, va a dar el nervio dorsal del clítoris, que es su última rama. Y eso sería toda la inervación del nervio pudendo. Entonces, si se quiere anestesiar toda la zona del piso pélvico, es decir, toda la zona urogenital, lo único que se tiene que hacer es aplicar anestesia medial a la espina isquiática, que podemos ver acá. Porque ahí está, aquí se ve mejor, ahí está el origen del nervio pudendo. Entonces va a anestesiar toda la zona de aquí para arriba. Y ahí se pueden hacer los procedimientos necesarios sin ningún dolor. Por último, ya terminando esto, respecto a la inervación cutánea, ya como tal, vemos acá todas las divisiones, que primero está el nervio pudendo como tal en naranjo acá, o sea, en sus distintas ramas, que serían la nervios perineales, anales, etc. Eh, Luego está el nervio anococcigio, aquí en morado, que también lo veíamos acá, nervio anococcigio, que va a dar inervación tanto a los músculos como a cutáneo. En rojo está, en este rojo, está el nervio ilioinguinal junto al ramo genital del génito femoral. ¿Ya? En azul, en esta zona más grande, está el nervio cutáneo femoral posterior, que salía del plexo sacro, como podíamos ver acá, que era el único nervio cutáneo que había dicho. Acá, nervio cutáneo femoral posterior. Va a inervar toda esa zona posterior de la pierna ya. En calipso, que vemos acá, está el nervio clúneo medio, en amarillo, el nervio clúneo inferior, que es como más verdoso, nervio clúneo inferior. Por último que es el nervio clúneo superior, que los nervios clúneos van a inervar todo lo que es la zona cutánea del glúteo, que, bueno, su origen es del dorso de la espalda, entonces no tiene sentido explicarlo acá. Y bueno, eso sería toda la clase, eso sería todo lo que es pelvis. Eh, Como digo siempre, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta que me pueden hacer, no duden en consultarme, yo voy a estar muy feliz de que me pregunten. Yo de verdad este trabajo lo hago para ustedes, para que aprendan y si pueden aprender más, mejor. Muchas gracias por ver todos mis videos. Yo me divertí mucho haciendo esta ayudantía, me esforcé mucho y busqué muchas de las mejores imágenes para ustedes, así que eso, muchas gracias por ver.